¿Quién se acuerda de la definición de TDA? ¿Qué era lo que tenía que cumplir una estructura para considerarse TDA y no una clase genérica más? ¿Nadie se acuerda? ¿Alguna idea? Perdón, ¿podés repetir la pregunta? Sí, ¿qué características tenía que tener una TDA para considerarse TDA y no una clase genérica, una clase? O sea, más allá de que es una clase, ¿qué es lo que define una TDA? Un tipo abstracto de datos. ¿No era que eran las tres de lista? No No, sé. eso es cómo está implementado. Una TDA teníamos, según la definición que habíamos visto la clase pasada, y seguramente que con Charlie también la vieron, la TDA es un tipo abstracto de datos. Tenía que cumplir tenía tres requisitos. Uno, tener una interfaz y un funcionamiento específico y bien definido. El otro era que no nos importaba la implementación, pero sí nos importaba que pueda manejar un conjunto de datos. Y la tercera era que era algo que lo podemos reconocer en la vida diaria. Una lista ordenada. ¿Lo podemos reconocer en la vida diaria? O sea, ¿existen listas ordenadas en el mundo real? Diccionario, un Claro, calendario. hay un montón. Entonces, sí. ¿Tenemos una funcionalidad bien definida? ¿Cuál es la funcionalidad de una lista ordenada? Si yo te hablo de una lista ordenada, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Facilitar Criterio de la búsqueda. ordenamiento. ¿Qué cosa? El criterio por la cual se ordena. Claro, un conjunto de elementos ordenados por un criterio. Entonces tenemos una funcionalidad específica bien definida y seguramente que también necesitamos operaciones. Agregar a la lista y sacar de la lista. Y buscar en la lista. ¿Ahí estamos de acuerdo? Y si hablamos con respecto a que no nos importe la implementación, pero que pueda manejar un conjunto de datos. Una lista ordenada, sin contarles lo que es en Java o en algún otro lenguaje. Imagínense un papel, una lista de alumnos. ¿Cumple con ese requisito? O sea, una lista maneja un conjunto de datos. Sí. Claro, entonces, una lista ordenada efectivamente es una TDA. Estas listas ordenadas van a extender de las interfaces que habíamos visto. Que son, fíjense, tiene una interfaz específica con operaciones bien definidas. Una lista ordenada, voy a esperar que tenga agregar, quitar y buscar. Están diseñadas para manipular de forma clara y predeterminada los elementos de un conjunto de datos. Es un conjunto de datos ordenado por un criterio, o sea que se aplica. Y la reconocemos con facilidad en nuestra vida cotidiana. O sea, ¿quién nunca tuvo una lista, levante la mano, quien nunca tuvo una lista ordenada por algún criterio en la mano? Una lista de productos, una lista de precios, una lista de alumnos, una lista de invitados. O sea, las listas ordenadas son algo que lo vemos continuamente en la vida diaria. Y nos importa el comportamiento y sus operaciones, y no cómo están implementados. Y acá lo que habíamos visto era que todas las TDAs que nosotros
usamos y van a extender de esto. Una interfaz TDA que nos va a decir que si está vacía o está llena. La lista ordenada tiene esta clase, esta interfaz que tiene add, get, remove, remove add, remove by key, exist, search, compare y compare by key. Ahora vamos a ver qué es lo que son estos elementos. Y van a implementar la interfaz sisiable, o sea que nos va a poder esta, como es una estructura iterable, que quiere decir que yo a la lista la puedo iterar, o sea que puedo recorrer todos sus elementos sin tener que desarmar la estructura. Entonces yo a esa lista le voy a poder preguntar cuál es el tamaño de la lista. ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto, Pablo. Sí, sí, profe. Bueno, una lista, Pregunta, sí, como es iterable, ¿podrías usar un for con esa lista ordenada? sí, exactamente. Con las listas ordenadas sí podemos usar un for. ¿Qué cosa? Un for each, en realidad. ¿A ese for te referís? Sí, sí, se puede iterar directamente. Sí, se puede tirar con un for each y tenemos un get con un índice. Así que podemos usar los dos for que con esta no podríamos. El for no lo podemos usar porque no sabemos cuántos elementos tiene. Claro. Entonces, esta es iterable. Y las listas ordenadas, para que sean ordenadas, tienen que aprender la forma en la que nosotros vamos a querer ordenar sus elementos. Supongamos que tenemos acá una lista de documentos. Por ejemplo, no sé, 31 millones, 29 millones, 8 millones. Si yo tengo que ordenar esta lista de documentos, o sea, yo tengo esta lista de documentos, lo voy a ingresar en esta otra, acá voy a tener mi lista, en esta lista de acá. Los tengo que guardar. El primero que entra, así como viene, lo guardo. Yo los quiero guardar ordenados de mayor a menor. Entonces, ¿cómo sé si este número de acá es más grande o más chico o igual que este? ¿Cómo puedo saber si este 29 millones es más grande, más chico o igual a este de acá? Una vez se pusieron a pensar cómo hacen las comparaciones con números. ¿Cómo sé si un número es más grande que otro? O sea, Una resta. primero también yo lo pensaba más como comparar cantidad de dígitos, pero no sé si es demasiado sistemático eso. No, lo podés restar y si te da positivo, porque el primero es mayor que el otro. Pasa que la Claro. cantidad de dígitos puede ser Yo lo todo que puedo uno, uno, hacer uno y es, otro por 9. ejemplo, yo tengo el 1, el 2 y el 3. Y quiero saber el 2 con respecto al 1 si es más grande, más chico o igual. Acá tenemos el 2. Entonces, si yo hago 2 menos 1, me va a dar un resultado positivo. Eso quiere decir que este es más grande que este. Ahora, si yo hago 2 menos 2, me va a dar 0. Quiere decir que son iguales. Y ahora si yo hago 2 menos 3, me va a dar un resultado negativo. O sea, yo tengo esto es más chico
más grande, igual, más chico. O sea, esto sería 2 es más grande que 2 es igual a, y esto es 2 es más chico que. Entonces tenemos este número y lo vamos a comparar contra estos tres. Supongamos que acá en 2, en vez de poner 2, le ponemos menos 9. Fíjense, me dio 11. Pero ¿cuál es la diferencia con estos dos? Sigue siendo positivo. Menos 9000. ¿Ven? No me importa qué número dio, me dio más grande que 0. 2 con 2 va a seguir siempre dando 0. Y si yo acá en vez de 3 le pongo 87.000, fíjense que me sigue dando negativo. O sea, lo que yo ¿cómo puedo comparar un número? Si al número le resto otro número y ese resultado me da positivo, quiere decir que este número es más grande que este. Si yo al número le resto un número y me da 0, quiere decir que que esos números son iguales. Y si yo al número le resto un número y el resultado que me da es, no me importa cuál, pero que es negativo, quiere decir que es más chico, que este número de acá es más chico que el que yo comparé. ¿Se entiende? No importa qué tan más chico sea, con que sea 1.99, mientras que me dé positivo, quiere decir que este es más grande que este. Si yo le pongo 2.000, fíjense, me sigue dando lo mismo. Y este le pongo 2.000000001. Bueno, ahí por el redondeo se cambió. Fíjense. Me da negativo, quiere decir que este es más chico que este. Por un 0,1, pero es más chico. Incluso se le puede ver hasta cuánto soporta el Excel, ¿ven? No importa qué tanto. Mientras es una mínima diferencia, me da negativo. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero saber si este número de acá es más chico que este, lo que tengo que hacer es agarrar este número, que es el elemento, menos el que yo quiero ubicar. Entonces me dice que es más chico. O sea que este número debería estar antes que este de acá. Ahora, este número de acá, si yo lo quiero comparar, entonces tendría que hacer lo mismo. Ahora, este menos este de acá, el primero de la lista. Dio negativo, entonces, ¿a dónde lo voy a poner? Lo voy a poner adelante. Ahora, este de acá menos este. Me dio positivo. O sea que tengo que comparar a este otro de acá con este de acá, con el siguiente. Me dio positivo. ¿Ven? Me dio positivo. 7, lo comparo contra este otro. Me dio positivo. Por ende, este número va al final de la lista. ¿Se entiende cómo puedo ordenar una lista de números haciendo esa comparación? ¿Se entendió? Si no se entiende, me dicen y lo volvemos a explicar de otra forma. Falta que estás. Entiendo, Pablo. ¿Qué cosa? Entiendo, se entiende. No entendí, pues medio te cortó.
No, que se entiende, que está claro. Genial. Bueno, de esta forma, con estas restas, de acá lo que nos tenemos que quedar es que para poder comparar un valor con otro, yo, si son numéricos, los puedo restar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser numéricos son strings? Y en vez de tener esto, tengo Juan, Pablo, María y Luciana. Son strings, no los puedo restar así directamente. Bueno, los strings, o sea, el objeto string tiene un método que se llama compareTo, compareTo, que lo que va a devolver es un valor positivo, 0 o un valor negativo. Con la misma lógica. Positivo si es más grande, 0 si es igual y 2 si es más chico. Entonces, sabiendo esto, esta forma de comparar, yo a las listas, para que se ordenen, voy a tener que implementarles el método compare y compare by key. Porque lista ordenada de nodos es una clase que es abstracta. ¿Por qué? Porque yo la lista ordenada de nodos no sé por cuál va a ser el criterio, no sé ni qué va a guardar, ni cuál va a ser el criterio de ordenamiento. Entonces, para poder ordenarlas, yo lo que voy a tener que hacer es definir estos dos métodos, compare y compare by key. Y además, como pudieron ver, estas son generics, o sea que las listas estas no están definidas de qué es lo que van a guardar adentro. Lo que van a guardar son algún objeto ordenado por algún tipo de dato. Entonces, si yo quiero tener una lista ordenada de números, voy a tener que decir que la clave va a ser un integer y que el tipo va a ser un integer. Esto es una lista ordenada de números. Entonces acá y esa t se van a reemplazar acá. Entonces, este compare se utiliza, o sea, lo utiliza la lista internamente para ir haciendo esas comparaciones y poder ir ordenando, decidiendo en qué lugar de la lista va. Si va acá, al principio, si va al final o si va en el medio. Entonces, este compare es un método que se usa interno, que se usa para comparar a dos elementos entre sí. Se van a comparar entre sí y voy a saber si si el elemento 1 es más grande que el elemento 2, lo voy a poner antes. Si el elemento 1 es igual al elemento 2, también lo voy a poner atrás del elemento 2. Y si el elemento 1 es más chico que el elemento 2, lo voy a poner adelante. ¿Se entiende? Y lo mismo el compare by key. Yo le voy a pasar una clave y me va a devolver, esto me tiene que devolver positivo si esto es más grande que el elemento, o sea, lo voy a tener que devolver un número positivo. Si esto es igual, 0, y si esto es más chico, voy a tener que devolver un número negativo. Y esto se va a utilizar para buscar. Yo quiero buscar una lista de nombres, una lista ordenada de nombres, yo quiero buscar si existe el elemento Pablo, entonces internamente se va a usar el compare by key, acá me va a llegar Pablo y acá voy a ir contra todas las personas. Entonces acá voy a tener que hacer la comparación, porque esto es un objeto. Entonces yo quiero saber cuál de estos objetos, o sea, cuál de los atributos de este objeto es el que me va a servir para ordenar la lista. Lo mismo acá. Entonces, a las listas ordenadas le tenemos que enseñar cómo se van a ordenar. O sea, la lista sola, por sí sola no se sabe ordenar. Le tengo que enseñar cómo ordenarse. ¿Se entiende? Para poder hacer eso, se van a pesar básicamente las claves, o sea, los atributos por los cuales yo quiero ordenar la lista. Por ejemplo, si quiero una lista ordenada por documento, voy a pesar los documentos de dos objetos y me voy a fijar si lo tengo que poner adelante o atrás del objeto, dependiendo si me da esa resta, me da 0, me da mayor que 0 o menor que 0. Entonces, acá como les comentaba, si el valor retornado es 0 de hacer esa suma, esa resta,
se asumen que son iguales. Si es mayor que 0, significa que la clave del primer elemento es mayor a la clave del segundo. Entonces, lo que voy a tener que hacer es que es mayor, voy a tener que seguir buscando. Y menor quiere decir que ya me pasé. Entonces, por ejemplo, supongamos acá, es un string, esto es una lista ordenada de string, entonces le voy a decir string y elementos, supongamos que elementos sea, no sé, una lista de personas ordenadas por nombre. Entonces acá le digo persona.getNombre, compare to persona2.getNombre, comparo los dos nombres y el compare to me va a devolver un número positivo, uno negativo o un 0, dependiendo de la regla que ya vimos antes. Y acá lo que voy a hacer es, supongo que estoy buscando si Pablo existe en la lista, entonces acá va a venir Pablo y acá va a venir una persona de la lista. Entonces voy a comparar Pablo con el persona.getNombre. Y esto lo va a hacer para cada uno hasta que lo encuentre o se acabe la lista. Y estos dos métodos se usan internamente. Este se usa cuando agrego elementos a la lista y este cuando quiero buscar elementos en la lista. ¿Se entiende? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cuál se utiliza cuando querés buscar? El buscar lo usa, cuando yo uso el método search y le paso una clave, internamente se va a usar el método del compare by key. O sea, solo la implementación de la lista lo va a usar. Ah, ok. Y el search sería como en la ArrayList cuando hacíamos un buscar elemento y por El parámetro pasamos contains un string. sería el contains de la array list. Ok. Entonces, supongamos que tenemos esta lista. Esta lista, fíjense que acá está el diagrama separado. ¿Por qué es el diagrama separado? Porque estos son nodos. Un nodo es una estructura de datos que tiene un dato y un puntero que apunta al siguiente nodo. Entonces acá tendría un dato y acá adentro tendría otro nodo. O sea, supongamos esto es un nodo. Este apunta a la dirección de memoria donde hay otro nodo, que también es un dato y un puntero al segundo. Un puntero al siguiente. Entonces la lista se va ordenando así. Se va creando así hasta que el último, el siguiente es null. Entonces supongamos que esto es una lista ordenada de nodos por nombre. Yo lo que voy a hacer es agarrar el primero. Entonces el primero acá se llama, entonces, Juan. Entonces voy a agregar a Pablo. Pablo, ¿es más chico o es más grande que Juan? Ordenado por nombre. Está acá. Olvídense, vamos a ponerlo normal. Tengo un primer nodo con Juan y esto es null. El siguiente. Yo voy a agregar ahora el nombre Pablo. Pablo, ¿es más chico o es más grande que Juan? Por orden alfabético. ¿Lo tengo que poner antes de Juan o después de Juan? Después. Después. Entonces lo que voy a hacer es, la lista va a crear un nuevo nodo. Este va a apuntar al siguiente, que va a ser Pablo. Y el siguiente de Pablo es null. Ahora agarro a María. María, ¿es más chica o es más grande que Juan? Lo tengo que poner antes de Juan, después de Juan o después de Pablo. ¿Dónde tendría que agregar a María?
En el medio. en el medio. O sea, cuando hago con María y Juan, hago el compare to, me va a dar, positivo, porque María es más grande que Juan. Entonces, lo que tengo que decir es que el siguiente de Juan no es más Pablo, sino que va a ser María. Y que el siguiente de María es Pablo, y el siguiente de Pablo es null. O sea, así se van creando una lista enlazada de nodos, se llama esto. Esta estructura es eso, una lista enlazada de nodos. Cada nodo tiene el dato y el puntero al siguiente. Va comparando uno con uno y los va moviendo respectivamente. Claro, lo va dependiendo de- moviendo. Ahí, supongamos, ahora tenemos que agregar a Luciana. Luciana, ¿es más chica o más grande que Juan? Espérate. Es más grande, o sea que en realidad estos de acá los tendría que correr. Acá tengo que crear uno nuevo, que es Luciana. Y así se va agregando la lista. Y viene, no sé, Abel, por ejemplo. Abel tendría que crear un nodo acá adelante. Ya el principio de la lista no va a ser más Juan, va a ser Abel, y el siguiente de Abel va a ser Juan. Y si me llega uno nuevo que sea Walter, por ejemplo, lo voy a tener que crear al final. O sea que el siguiente de Pablo ya no va a ser más null, sino que va a ser Walter. Así se van creando los nodos. O sea, voy haciéndole compare y me va a llegar en elemento 1 el que voy a agregar, y en elemento 2 uno de los atributos de la lista. Y voy a ir haciendo ese compare hasta que encuentre el elemento que me dé negativo. Cuando me dé negativo, ahí corto y ahí lo enlazo. Me fijo si tengo que agregarlo atrás o si es el último. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo se diagraman y cómo se detallan. Porque así es como que queda muy abstracto, pero lo vamos a ver cómo se detalla. Supongamos que seguimos teniendo acá el support ort y queremos ordenar los tickets por ID. En vez de ordenarlo por prioridad, lo queremos ordenar por ID. Entonces, ya ahí ya no es tan fácil como meter una cola. Ya tengo que hacer todo este procesito que le dije. Tengo que ir comparando uno por uno e ir corriendo el que sea necesario para poder ordenarlo. O sea que ya escribir la sintaxis, o sea, escribir las instrucciones. A ver, ordenarlo a la cola por nombre lo puedo ordenar. Paso toda una release y empiezo a hacer algún método de ordenamiento, no sé, burbujeo o alguno de esos, y ordeno la release, después lo ordeno y lo meto en la cola. Ahora, si yo tengo una estructura que me hace todo ese trabajo por mí, ¿ustedes investigarían en Google el algoritmo del burbujeo o usarían la lista ordenada que ya existe? Usaríamos, Y la lista obviamente, ordenada. la lista. Entonces, ¿cómo uso la lista? Básicamente tengo que crear acá una nueva estructura, porque acá yo no voy a tener, yo quiero tener un método que me devuelva una lista ordenada de ticket por ID. Entonces, voy a tener que crear. Lo primero es la lista
ordenada de nodo, que esta es una clase abstracta que es un generic, que está ordenada por K y es de un tipo, y tiene los métodos abstractos compare, que recibe un T1, un T2, y devuelve un int, y el método myKey, que recibe un K y un T y devuelve un int. Entonces, esta es la clase abstracta, la clase base, y yo de esto voy a tener que crear mi propia lista ordenada. Concreta, porque yo no puedo usar una lista ordenada sino más porque es abstracta, y digo que voy a crear una lista ordenada de ticket por ID. La clave va a ser el tipo de dato de ID, por ejemplo, string, y el K va a ser ticket. Y acá en el compare, que acá lo voy a tener que implementar, me va a llegar un ticket y un ticket. Y acá en el compare lo mismo. Va a llegar un ticket y un string. Y esta clase hereda de lista ordenada de nodos. Y support ort la va a usar porque lo que quiero hacer es directamente devolver los tickets ordenados por ID. Entonces voy a tener un método acá que se llame más obtener ticket ordenado por ID. Y esto me va a devolver esto. Entonces, para ejecutar este método, lo que yo voy a tener que hacer es primero implementar esta lista. Entonces, lista ordenada por ID, la voy a tener que implementar acá. Esto es int, compare, recibe dos parámetros, en este caso es un ticket T1, ticket T2, y acá con esto lo voy a tener que ejecutar. Entonces, como lo voy a ejecutar, directamente return de T1.get ID compare to T2.get ID. Comparo por ID. Si tuviera otra cosa, si quisiera ordenarlas por fecha, le pongo acá la fecha. O sea, acá en este método es donde defino cuál de los atributos de ticket es el que me va a servir para decir si un ticket es más grande o más chico que otro ticket. Porque acuérdense que no existe algo como un ticket más grande o más chico. Yo no defino qué cosa hace que el ticket sea más grande o más chico, en este caso el ID, nunca la lista va a poder ordenarse. Porque no existe un orden, no tiene un orden los tickets. ¿Qué es lo que hace que un ticket sea más grande que otro? No sé, la fecha, el ID. Lo mismo, ¿qué hace que una persona sea más grande que la otra? El nombre, el apellido, el documento, la fecha de nacimiento. Entonces le tengo que enseñar a la lista cómo ordenarse. Y después de hacer el compare by key
Acá me va a llegar un string clave y acá básicamente lo que hago es clave, compare tú, esto. Si yo esto, en vez de hacer el 1 compare tú el 2, o el 1 menos el 2, lo hago al revés, hago el 2 menos el 1, de esta forma la lista se va a ordenar descendiente. Perdón, ascendiente, de la A a la Z. Y si lo hago al revés, se va a ordenar de la Z a la A. ¿Se entiende? Perdón, si haces el ticket 1, o sea, el ID del 1 menos el 2, ¿es ascendente o descendente? O Es sea, ¿cómo era? ascendente. Así como está, te lo voy a ordenar primero los A, B, C, D hasta la Z al 1. Ah, ok, claro. Y si lo haces al revés, En te menor hace a de la mayor. Z a la A. Ok. Bueno, una vez que tengo mis dos métodos de la lista armados, puedo crear el nuevo método que es por que esto va a devolver una lista ordenada. Y a esto le tengo que decir que esto extends de lista ordenada de nodo string, ticket. Y eso se lo tengo que poner en ambos métodos. Entonces con esto tengo una lista ordenada. Esto es lo que explícitamente hace que esta clase sea una lista ordenada de nodo. Si no, es como que es una clase con dos métodos que nunca se van a usar. Si no le pongo el extends diciendo que es una lista ordenada, nunca va a ser una lista ordenada. Entonces, en este método, que yo quiero tener una lista ordenada por ID, básicamente es lo mismo que este. Voy a tener variable, voy a tener dos variables, tres. Uno, la lista. La lista, y esto es una clase normal. New, esto. No tengo que hacerle más nada. Con esto ya, lista ordenada de nodos, ya sabe cómo crearse y demás. O sea, lo único que hacemos en lista ordenada de ticket por ID es decirle cómo se va a ordenar. Un ticket Centinela new ticket y auxiliar. Entonces, tickets.add Centinela remove los tickets adentro, mientras que aux es distinto de Centinela lista.add y después .add aux es lo agrego a la lista, lo agrego de vuelta a la cola, aux es saco otro ticket.
Y con esto ya tengo la lista ordenada. Fíjense este método versus este otro. Fíjense la diferencia. Esto versus esto. ¿Y cuál es más fácil de pensar? ¿Este de acá o este? Si quisiera ordenar segundo. por prioridad ahora, pero no quiero hacer todo este lío. Quiero tener una estructura que me lo haga. ¿Cómo lo haría? O sea, ¿cómo puedo hacer una lista ordenada para ordenarlo por prioridad? Y que la key sea la prioridad punto ordinal. Claro. Básicamente creo otra lista que se llame esto y lo acomodo, pero es un lío de flechas. Lista ordenada por prioridad. Y acá en vez de ser esto como el ordinal, de esto es un int, yo tengo que usar un integer. Y acá básicamente esto es integer. Y acá la implementación es básicamente lo mismo. Lo único que en vez de llamarse lista ordenada por prioridad, integer, y este también lo mismo. Y acá voy a hacer lo mismo. En vez de get ID, lo que voy a hacer es get prioridad punto ordinal, porque es un enum, menos eso que el ordinal es un int. Así que directamente lo puedo restar. Punto get. Prioridad punto ordinal. Entonces directamente lo resto. Le resto al primero al segundo y listo. Compare by key. Hago clave. Clave menos esto. T2 punto clave menos T2 punto get prioridad punto ordinal. ¿Entienden? Entonces, en vez de hacer todo esto, básicamente, en vez de hacer todo esto se puede reemplazar por prioridad 2. Básicamente no necesito esto, no lo necesito más. Esto no lo necesito más y esto no lo necesito más. Lo que sí voy a necesitar es
la variable de la lista, que se llame lista. Y acá lo que hago es lista.add y agrego aux. Ahora, ¿qué pasa? Con esto se me queda la cola vacía, entonces lo que tengo que hacer ahora es lo mismo. Y esto, como la lista si es iterable, lo puedo iterar con un for each. Y lo que puedo hacer es directamente tickets.add t. Entonces, fíjense cómo este método, todo este método se convirtió en este. Eso del final del punto add lo haces para que estén en la lista ordenada, pero Claro, que también la en la cola cola. se ordene por prioridad. Claro, pero que la cola no deje de tener los elementos, Claro, ¿no? porque acá lo saco de la cola, lo meto en la lista. Al meterlo en la lista, esto se va a ordenar por prioridad y después itero la lista que ya está ordenada y lo saco cada uno de esos y lo meto en la cola de vuelta. Buenísimo. ¿Entendió? Y lo vamos a guardar. Este lo vamos a guardar. No, maldita sea. Ya a algunos de ustedes les ha pasado, ¿no? Esto de que se les ha enviado el... Pasa. Bueno, le voy a sacar un screenshot. Y lo voy a guardar para que les quede. Profe, para nosotros que somos del DEP, después puede pasar el link del Drive o donde lo sube las clases y los proyectos. Sí, lo voy a subir a... ¿Cómo se llama? Al canal de YouTube y lo voy a postear en el foro. También tengo pendiente ponerlas de la clase del lunes. Dale, buenísimo. El canal de YouTube, bueno, si puede mandar el link, buenísimo después. Sí,